vamos a recordar. De una secta que, no, porque quiero ver por qué me aparece acá, Speaker, bueno, vamos a ver a galería, me aparece algo. Bueno. De una secta como los Niños de Dios, una secta muy conocida, ¿no? Hace muchos años, que también operaba acá en la Argentina. Pero bueno, para hablar todo de esto, de todos estos temas, tenemos a 3 personas. Primeramente, acá, que ya hemos visto, la licenciada Zaida Gatti. Ella es responsable del Programa Nacional de Rescate de Personas Víctimas de Trata en nuestro país. Por otro lado está el doctor Germán Feldman, que es fiscal de la Procuraduría en Trata de Personas, que es quien, él me va a corregir si lo digo mal, es quien, nosotros muchas veces hemos hecho denuncias por confianza, ¿no?, a la Procuraduría, y hacen estas investigaciones preliminares, y de alguna manera ayudan a las fiscalías federales en la investigación respecto a casos de presunta trata y presunta explotación, porque también tienen que ver no solamente con trata, sino también con explotación de personas. Bueno, y en tercer lugar, como había dicho anteriormente, no la vi todavía que haya entrado, pero seguramente estará por entrar, Ibi Cángaro, periodista, hoy es periodista, pero que fue una víctima de estas sectas, con lo cual vamos a tener también algún testimonio. Bueno, si estamos casi todas las personas que queríamos estar, seguramente después entrarán otras personas. Le voy a dar la palabra a la licenciada Zaida Gatti, que la verdad que la aprecio mucho, el trabajo que hace el Programa Nacional de Rescate es excelente, lo viene haciendo desde muchísimos años, desde el año 2008, en que tenemos ley de trata, en que se constituye el Programa Nacional de Rescate, hoy han crecido, hoy están en otras partes del país, pero el trabajo siempre es un trabajo de excelencia, ¿no? La verdad que en esto no tenemos nada que decir. Así que bueno, le cedo la palabra. No, creo que primeramente habían arreglado de Germán. La idea es que hable primero Germán, ¿no? Como quieran. A mí me parecía, por una Bueno, cuestión de en el tema, digo, no sé, Germán, si estás de acuerdo. Sí, no tengo problema, como prefieran. Bueno, Germán, dale, comenzá vos entonces. Bueno, primero me presento, mi nombre es Germán, yo soy secretario acá de la Procuraduría contra la Trata. Un poco ahí deslizaba Viviana, nosotros somos una fiscalía especializada en todo lo que es trata de personas y los delitos conexos a la trata, que es la explotación, digamos, entre otros, y tenemos 2 funciones, para hacerlo resumido y no agotarlo con esta parte de presentación. Nosotros realizamos efectivamente investigaciones preliminares acá en la Procuraduría, fundamentalmente con denuncias que recibimos directamente o que se realizan a través de la línea de denuncias gratuita, que es la línea 145, que coadministramos con el Ministerio de Justicia, y también colaboramos o coayudamos con todas las fiscalías federales que así lo requieran, en los casos que ya están judicializados de trata de personas, ¿no? Esta colaboración puede ser en la etapa investigativa, puede ser en juicio, pero bueno, en general por la especialidad que tenemos, digamos, y el conocimiento tanto de la parte más jurídica como de la parte más investigativa, el lazo que tenemos con el programa de rescate, acá está Zaida, con quien trabajamos en un montón de casos, bueno, hace que en general en los casos de trata nos pidan una colaboración y que nosotros querramos, de hecho, siempre intervenir, digamos, siempre que sea posible. Así que bueno, ese es el lugar de donde hablo, que es la Protex, que está a cargo de los fiscales, que debe conocer Marcelo Colombo y Alejandra Mangano. Y bueno, y como decía Viviana, estamos ante un tema que hoy es noticia, pero que que tiene su tiempo en realidad, tanto en nuestro país como en el plano internacional, digamos, ¿no? La jurisprudencia ha ido avanzado sobre ver el carácter delictivo que tienen las organizaciones coercitivas o sectas, como está en el título de la charla. A mí lo primero que me parecía interesante, la charla es sectas y trata de personas, así que arrancar por poner en diálogo, que por ahí desde Protex era el aporte más interesante que podíamos hacer, y que también se relaciona con esta pregunta que hacía Viviana, si con la legislación actual alcanza o no en la materia. Para quienes saben y quienes no, va un refresco, digamos, la ley de trata de personas, la verdad que por la técnica legislativa que se utilizó, es una ley bastante amplia, digamos, que tiene dos partes principales para ver qué es lo que nosotros podemos atrapar con esa ley, ¿no? Y con ese delito. Y es que por un lado nosotros tenemos una serie de verbos típicos, digamos, como lo llamamos en el derecho penal,
que es captar, trasladar, acoger, recibir, que van a ser relevantes en términos de derecho penal siempre que se realicen con una finalidad determinada, ¿no? Y estas son las finalidades que están dispuestas en la ley 26.842, que son 6 finalidades, y que son 6 finalidades distintas. Todas, por supuesto, tienen algo en común, ¿no? Que tiene que ver de alguna manera con formas de esclavitud moderna, pero que tenemos a la explotación económica de la prostitución ajena, los trabajos forzosos, el matrimonio servil u otra unión de hecho, la servidumbre, tráfico ilícito de órganos. Entonces, ya esto que les mencioné, digamos, todos estos verbos, ¿no? Captar, transportar, acoger, recibir, y todas estas finalidades nos dan un poco un plafón de que efectivamente con la trata de personas y con la legislación actual, nosotros podemos atrapar, ¿no? Jurídicamente, los delitos cometidos por organizaciones coercitivas en el marco de la trata, que no significa que no haya otros delitos que en algunos casos puedan también reprochárseles, o que en algunos casos queden lo que se llama en derecho penal consumidos, ¿no? Por la trata. Es una figura, la trata de personas es una figura con una escala penal muy alta, es un delito muy grave, es uno de los delitos penales más graves de nuestro código en la legislación. Así que, en general, con la trata se abarcan los distintos hechos. Pero bueno, como ven, este panorama legislativo permite efectivamente que podamos establecer este diálogo que propone la charla entre sectas y trata. Y la verdad que una parte de lo que denominamos sectas u organizaciones coercitivas, como lo va desarrollando la bibliografía, no es nuevo de este año, pero constituye una novedad, digamos, ¿no? En materia de trata. Negarlo sería ridículo, digamos. Es decir, para nosotros como operadores judiciales hay un desafío en el abordaje de este tipo de casos, que son distintos a los casos a los que venimos más acostumbrados, ¿no? Digo, la trata de personas con fines de explotación sexual, por ejemplo, o incluso laboral, que también siempre intentamos instalar que la trata también puede ser laboral, ¿no? Y que ahí hay muchas campañas. Lo cierto es que esto es una novedad de ambas, en algún punto. Y ahí lo primero que hacemos nosotros cuando empezamos a abordar estos casos es echar mano de algunas definiciones, ¿no? Que nos permitan entender y que son ajenas al derecho penal y a la formación que nosotros tenemos de algún modo, ¿no? Y tenemos que apoyarnos tal vez en el trabajo de psicólogos, de sociólogos, que vinieron conceptualizando a este tipo de organizaciones. Nosotros ahí en un caso reciente, que les traigo acá a colación, trabajamos con una definición y algunos elementos que les paso a nombrar, digamos, como para terminar cerrando después en el diálogo, ¿no? Una es, por ejemplo, un grupo que con independencia de la doctrina, y esto es algo que lo subrayo porque después lo quiero hacer una especial mención a eso, exige convicción, devoción y dedicación de los seguidores hacia una persona, ideas u objeto, o un objeto, constituyendo un grupo de alguna manera institucionalizado en lo que sea una relación de dominio y control en beneficio de su líder, que provoca un daño en los seguidores o fieles, o como les querramos denominar, ¿no? Entonces acá hay 3 partes que me parecen importantes, ¿no? De esta primera definición, ¿no? Esta idea de la exigencia de la convicción, esta idea de que está vinculada hacia una persona, ideas u objetos, que hay una relación de dominio y que provoca un daño. Y todo esto con independencia de la doctrina. Y ahí hay un tema para mí con el uso del término secta, que tenemos que ser muy, muy cuidadosos, ¿no? Algunos autores dicen, bueno, no desechemos el término secta, a fin de cuentas es un término usado popularmente, tampoco podemos ir en contra, digamos, de cómo la sociedad entiende y define, ¿no? Este tipo de fenómenos. Pero tengamos cuidado en que el término secta no quede asociado a las ideas del grupo, ¿no? Porque a fin de cuentas el derecho penal nos encarga de criminalizar ideas. Ustedes saben que el artículo 19 de nuestra Constitución, de la Constitución argentina, es la viga maestra de la Constitución, como dice Carlos Nino, un jurista argentino, y de algún modo lo que busca respetar es la autodeterminación de las personas, ¿no? Entonces, la verdad que las ideas en sí mismas no son lo que nos importan, sino cómo esas ideas son instrumentadas en todo caso en prácticas que generan un daño, y ahí es donde sí el derecho penal tiene algo que decir. Y digo esto porque muchas veces para ilustrar un caso, sobre todo en los medios, ¿no? El registro son ideas disparatadas, ¿no? Cosas que se presentan como delirios. Y en algún punto la verdad es que en religiones mayoritarias, masivas, uno también puede encontrar ideas que a una persona agnóstica le parezcan de alguna manera, ¿no? Como cosas llamativas o fuera de lo normal. Sin embargo, lo que nos permite trazar un grupo coercitivo como tal no tiene que ver con esas ideas, por eso es con independencia de sus ideas,
sino las prácticas que se estructuran a través de esas ideas, ¿no? Y en las organizaciones coercitivas encontramos efectivamente eso, ¿no? Que de alguna manera todos los aspectos y todos los planos de la vida de quienes integran las organizaciones se explican por las ideas, pero quedan reducidos, ¿no? A la lógica y al entramado de vida que propone la organización. No existe vida por fuera, ¿no? Esta idea, este otro término que es el aislamiento social de las personas, ¿no? En las organizaciones coercitivas se da este aislamiento y esta separación de quienes la integran del resto de la vida social y el poder compartir o poder vivenciar otras cosas por fuera. En ese sentido, de esta definición, digamos, de organización coercitiva, existen, bueno, varios elementos, ¿no? No vamos a abarcar todos, pero la excesiva devoción al líder, esta idea de la reforma del pensamiento de las personas a través de lo que se denomina la persuasión coercitiva, la dependencia psicológica de sus miembros para con el líder, y finalmente la explotación, ¿no? Que ahí de nuevo viene en este elemento que aporta este autor es Cuevas Barranquero, que también es un autor bastante renombrado en la materia, tiene que ver con el daño, ¿no? Con la definición de daño que daba antes, esta idea de explotación, digamos. Esos, digamos, son algunos elementos con los que nosotros vamos trabajando para tratar de entender, ¿no? El funcionamiento de estas organizaciones coercitivas, que en materia de ley de trata, y ahora sí vuelvo al diálogo, digamos, yo creo que en el derecho penal, digamos, hoy nos alcanza con la finalidad de servidumbre para poder entenderla, ¿no? Es decir, cuando uno aborda la finalidad de servidumbre, que es una práctica, digamos, servidumbre o prácticas análogas a la esclavitud, ¿no? De alguna manera, entonces, bueno, la esclavitud como tal no la vamos a encontrar más, ¿no? Esa apropiación jurídica de una persona por parte de otra en las sociedades modernas no existe. De alguna manera lo que busca la ley de trata es atrapar esas manifestaciones concretas que podrían ser análogas a aquella esclavitud como su manifestación histórica original, digamos. Y en ese sentido, la propia lógica de las organizaciones coercitivas es donde encaja efectivamente, ¿no? En esta esclavitud moderna o servidumbre. Quizás a diferencia de otros hechos que encajan en manifestaciones más específicas, ¿no? Como la explotación económica, la prostitución ajena o el trabajo forzoso. Acá lo que encontramos entre unos y otros como diferencia es que en la servidumbre tenemos una situación temporal y espacial que excede por mucho lo que podría ser una circunstancia específica, ¿no? De explotación sexual en un lugar y en un tiempo determinado, ¿no? En general, esto ocupa un lugar mucho más grande en la vida de las personas, digamos, ¿no? Y tiene que ver con eso de por qué la servidumbre como forma de sometimiento, de cosificación, de dominio absoluto de las personas, de todos los aspectos de la vida de las personas, creemos nosotros que encaja. Esto no quita que en la estrategia del caso después uno en el litigio pueda pensar en plantear varias finalidades, ¿no? Pero eso tendrá que ver, a fin de cuentas, con el hecho y prueba, ¿no? Con la estrategia que uno se dé en el caso, en materia estrictamente de litigio. Pero en términos generales, de alguna manera la finalidad de la servidumbre es la que nos permite atrapar. En Córdoba, de todas maneras, retomando esta pregunta que hacías, Viviana, existe una ley específica sobre organizaciones coercitivas o grupos de abuso psicológico, que bueno, al ser una ley provincial obviamente no crea un delito en sí mismo, eso es una potestad del Congreso Nacional, pero sí plantea una serie de definiciones sobre qué se entiende por organización coercitiva y crea un programa específico de abordaje, que nosotros en algún caso tuvimos de Córdoba, lo hemos consultado. Esto tiene que ver con que en Córdoba estos son hechos por ahí más comunes o más visibilizados que en otras provincias, y por eso se creó provincialmente esta ley, que de todas maneras yo creo que sirve, digamos, en el sentido de que efectivamente da herramientas para una conceptualización más clara, ¿no? Es decir, que nosotros tengamos la ley de trata como una posible herramienta para tratarlo, no significa que no pueda haber una legislación específica que conceptualice mejor este fenómeno, digamos, ¿no? Pero hasta donde yo entiendo está esto, y efectivamente existen algunas agrupaciones u organizaciones que están promoviendo una ley específica en plano nacional, digamos, ¿no? Sobre organizaciones coercitivas. Dicho esto, para no hacerlo súper largo, tal vez lo interesante es pensar el desafío que también nos dan estos casos, ¿no? Yo creo que esto que decía antes, la ley de trata permite atrapar fenómenos sociales distintos, cada uno con su especificidad, ¿no? De alguna manera la ley de trata o como trata de personas se entra tanto
el trabajador migrante misionero que se va a trabajar a la extracción de resina en Corrientes y trabaja en jornadas laborales sumamente extensas y por salarios miserables, digamos, y en condiciones también aberrantes. También entra la explotación de una mujer dominicana que vino a la Argentina, engañada porque, no sé, por X o Y motivo, y termina siendo explotada sexualmente en un lugar, y también ingresan, ¿no?, las organizaciones coercitivas. Y cada una tiene sus problemas puntuales. El desafío que tenemos, yo creo, es, en estos casos puntuales, es ver cómo abordar los casos cuando muchas víctimas, digamos, no se perciben como tales. Que esto no es una novedad de estos casos, existen los otros también, es decir, si bien la ley es clara en el sentido de que no se puede consentir la propia explotación, no deja de ser un desafío, digamos, ¿no? Cuando uno dice, bueno, rescatamos tantas personas, a fin de cuentas, lo que uno busca es tratar de, en el mejor de los sentidos, poder plantearles que existe, ¿no?, otra posibilidad de vida, digamos. Y muchas veces en casos de abuso psicológico se hace muy difícil esa tarea. Casaida seguramente lo va a expresar y explicar mucho mejor que yo. Les hace muy difícil esa tarea. Y también tiene que ver en esta especificidad de estos grupos en que en la explotación laboral, como en la explotación sexual, por ejemplo, encontramos, en la mayoría de los casos, siempre hay excepciones, ¿no?, pero en la mayoría, condiciones objetivas, socioeconómicas, muy claras para la justicia de una situación de vulnerabilidad o pobreza extrema, ¿no? Entonces, eso en términos objetivos permite explicar el caso de una manera más clara o con más jurisprudencia encima de la espalda. En estos casos muchas veces tenemos víctimas de distintas extracciones sociales, acá no hay uniformidad, con distinto capital cultural, intelectual y económico, tampoco hay uniformidad como en los otros, por ahí tal vez la haya más en términos generales, y ahí hay un desafío, ¿no?, en términos jurídicos. Nosotros, ahí como decía antes, la ley de trata es clara en que nadie puede consentir su propia explotación, y en algún punto ese es un principio filosófico que se deriva, hay una anécdota de John Stuart Mill, que plantea que el derecho penal responde solo cuando hay un daño a un tercero, digamos, ¿no? Si no hay un daño a un tercero, el derecho penal no tiene por qué intervenir, ¿no? El derecho penal como castigo, como posibilidad de prisión, de encierro. Y le dice, bueno, ¿y qué pasa si alguien en realidad está consintiendo su propia esclavitud, ¿no? Pensemos que estamos en el tránsito de las sociedades feudales a las sociedades liberales, ¿no? Y esto es una encerrona en el debate de la época. Y él dice, bueno, no, a fin de cuentas, eso es imposible. Dice, porque se corrompe el propio contrato social que da origen y sustento a la sociedad moderna. Es decir, si alguien pudiera ser libre de no ser libre, en algún punto el Estado estaría avalando la esclavitud, digamos, y justamente lo que buscó el pasaje de una sociedad a otra es romper con eso. Yo creo que esa máxima es la que nos orienta, digamos, efectivamente, recuperando estas máximas de Stuart Mill, o en palabras de Nino, esta idea de que puede existir voluntades debilitadas si hay un paternalismo jurídico que concilia con el liberalismo, digamos, con un derecho penal liberal, como el que tenemos en la sociedad argentina, nos permite, digamos, atrapar, y sin dudas ahí hay un trabajo más allá de aplicar la pena, la condena, etcétera, de cómo abordar después, que esto lo charlará Casaida o que nos acompaña después, en ver cómo trabajar, que a fin de cuentas es la expectativa, ¿no? Nosotros ahora estamos con un caso que es popularmente conocido, y uno siempre tiene esa expectativa, ¿no?, digamos, por supuesto, de poder rescatar, no a las víctimas, y a fin de cuentas, más allá de aplicar el castigo, en los casos de trata donde hay víctimas, el norte siempre es ese, ¿no? Y bueno, ahí sin dudas hay un trabajo que quizás desde largo aliento, ¿no?, que quizás pasa a la condena y lleva muchos años después poder ver esos resultados. Pero bueno, dejo planteada para mí esa tensión, estos casos, esos desafíos, ¿no?, problemas, preguntas particulares que tienen estos casos, como para poder charlarlos después en la parte de las preguntas. Y bueno, no sé, me parece que con eso como introducción estamos. Yo te quiero hacer una pregunta antes de pasar a Zaida. ¿Ya hubo alguna condena, una sentencia en algún caso de trata, o estamos todavía en el proceso? No, sí, hubo, por ejemplo, este año, hace poquitos meses, hubo una sentencia en el caso de Hotel City, de Mar del Plata, una sentencia un caso muy aberrante, digamos, un caso muy duro de leerlo,
que ahí intervino seguramente Rescate, así que ellos van a poder contar bastante al respecto. Ahí hubo una sentencia condenatoria. Hay un caso muy viejo, que es el caso Fulquín, que es un caso que data del 97, no teníamos ley de trata, es por el 140, pero ahí tenemos un caso de una violación coercitiva, digo, como antecedente histórico. Y después tenemos una sentencia más, que es seguro, hay otras, pero que es Montesión. Tenemos un procesamiento en elevación a juicio próxima, que es del Templo de Filadelfia. No, hay casos, o sea, es una novedad, pero no es una novedad este año, digamos, ¿no? Si quiere lleva un tiempo ya trabajándose la jurisprudencia, con una jurisprudencia consolidada, e incluso internacionalmente, ¿no? En este caso también, muchos habrán visto el documental por ahí de Bow, creo que está en HBO, pero que más allá del documental en sí mismo, que está muy bueno, lo recomiendo, aborda el caso de Kit Raniere y una organización coercitiva norteamericana, donde el líder terminó con una condena de 120 años de prisión. Ahí no por trata, se concursaron otros varios delitos, pero bueno, eso debe tener que ver con la legislación puntual norteamericana, pero da cuenta de cómo, digamos, de alguna manera las sociedades se están de alguna manera empezando a poner un freno, ¿no? A discursos que también legitimaban este tipo de prácticas y organizaciones, que también fueron mutando con el tiempo, ¿no? Esto también algunos textos dan cuenta y están buenos de cómo tal vez las organizaciones coercitivas de los 60, 70 son bien distintas de las actuales, ¿no? Como todas las organizaciones han ido mutando y ahora están más ancladas al coacheo, a prácticas médicas, al éxito, ¿no? A esta idea del logro y la consagración personal como una de las técnicas, ¿no? Después tenemos, bueno, algunas más ancladas en religiones por ahí más, o con discursos religiosos, no quiero decir religiones, ¿no? Con discursos religiosos más conocidos por todos nosotros. Pero bueno, ahí creo, perdón, me fui, pero respondía a tu pregunta sobre si existían antecedentes. Bueno, muchísimas gracias, Germán, muy claro. Después va a haber preguntas, así que vayan pensando qué preguntas quieren hacer. Y ahora vamos a pasar a la licenciada Zaida Gatti. Ella es responsable del Programa Nacional de Rescate en Argentina. Bien. Bueno, nuevamente, hola a todos y a todas. Vivi, gracias por la invitación y bueno, agradezco tus palabras al inicio. Realmente hace muchos años que nos conocemos y nada, he aprendido mucho de vos cuando se comenzó a redactar la ley de trata, que yo estaba recién entrando a trabajar en el Estado, en temas de violencia de género y violencia sexual, y vos ya estabas con el tema de trata sin ley, ¿no? Aclaro, y convocada como experta en la mesa que convocó creo que vale la mención, la doctora Eva Gitiberti, para redactar la mejor ley de trata. Pedía en su momento, por quien era presidente, Néstor Kirchner, en persona a Eva, y Eva se ocupó de que se redactara la mejor ley, y juró, y Vivi puede dar fe, creo que debemos ser las únicas aquí que podemos dar fe, que ese primer texto, que no fue la ley que se sancionó, era la mejor, porque no solamente se tuvo en cuenta la mirada interdisciplinaria, se tuvo en cuenta la legislación comparativa, y se tuvo en cuenta también lo que las diversas visiones, ¿no? O sea, en tanto, yo soy psicóloga, con lo cual, en cuanto a penas, si en ese momento me decías hoy, quizás entiendo algo más, pero en ese momento decía, ¿cuántos años hay que darles a los tratantes? Y yo decía, 1000, no sé, una cosa, y abogada del Ministerio Público de la Defensa me decían, no, porque hay que ver la escala de las penas. Bueno, por aquellos años empecé a meterme en el mundo del derecho, no era mi intención, pero bueno, nada, es necesario ir aprendiendo un poquito de todo. No, y aparte, Zaida, que se consultó a todas las fuentes posibles, creo que no hubo, o sea, Congreso, ministerios, Defensa, el Ministerio Público Fiscal, había muchísima gente que aportó a esa primera redacción de la ley, que incluía también un programa, que luego, bueno, finalmente salió, ¿no? Pero... Sí, salió con muchas dificultades, como decimos siempre, lo importante era que tengamos una ley.
después fue modificada y muchos aspectos que se habían tenido en cuenta en la primera redacción fueron los que se modificaron en el año 2012. Por ejemplo, el consentimiento de la víctima. Esto claramente estaba basado en la Convención de Palermo. Nosotros teníamos una ley que estaba redactada en base a la Convención de Palermo, y allí el consentimiento de la víctima mayor de edad era tenido en cuenta, en tanto que no se probara que hubo violencia, abuso de situación de vulnerabilidad, abuso de poder, etc. No fue una dificultad al momento de empezar el trabajo de lo que era la Oficina de Rescate, el programa de rescate que fue en el 2008, no fue una dificultad demostrar por lo menos uno de esos elementos del delito, que era el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de la víctima. No había ya que demostrar si la víctima mintió o no, porque eso es muy subjetivo, y los jueces, si ahora están reticentes, imaginen lo que era en el 2008, pero sí la situación de vulnerabilidad de la víctima, basándonos en las 100 reglas de Brasilia, por ejemplo, que era un elemento jurídico que los jueces podían avalar, porque no solamente tenemos que pensar en la vulnerabilidad desde el punto de vista social, económico, sino todos los aspectos que pueden hacer a una persona vulnerable. Si bien todos y todas somos vulnerables a algo, claramente hay situaciones graves de vulnerabilidad, y esto se repite en todos los casos de trata. Acá, bien decías vos, Germán, que en este caso en particular, y en muchos tal vez casos similares a la actual, hablando de sectas, se da cuenta que se rompe una vez más con el mito de que las víctimas son solamente personas pobres, que son solamente mujeres, y que son personas que vienen de las provincias sin haber terminado sus estudios primarios o los estudios secundarios. Aquí claramente en estas situaciones hemos identificado víctimas de todas las edades, de todas, o sea, tenemos desde 7 u 8 años hasta 78 años, si mal no recuerdo, una de las víctimas, por lo menos del último caso. Tenemos todas las edades. Los niveles de estudio de las víctimas, aquí también nos encontramos con personas que han podido terminar sus estudios universitarios. Esto no las hace menos vulnerables captadas por las redes de trata. Perdón, estoy escuchando ahí, perdón que les pida que cierren sus micrófonos. Estoy escuchando acá, hay una compañera que tiene el micrófono abierto y se escucha. Por y favor. acá, un Galaxy A2 dice acá, pero no sé quién, no tengo el nombre. Si se puede ese micrófono. Bueno, a ver. Bueno, yo voy a remarcar tal vez algunos aspectos en particular que se van dando, generalidades de todos los casos. A ver, quiero ordenarme para seguirte, Germán. Esta pregunta que Vivi lanzó como disparadora en relación a la modificación de la ley de trata fue algo que también se habló hace unos días por algunos de los foros de Facebook. Yo personalmente considero, reitero, no soy abogado, ustedes saben que yo puedo mandar macanas y voy a romper con todo lo técnico que vos dijiste, Germán, perdón, pero bueno, es mi estilo. Yo considero que no es necesario, teniendo en cuenta que todos los elementos que encontramos en los casos de sectas están incluidos en la ley. Ahora, no es necesario, digo, si tuviésemos que incluir cada modalidad nueva, es como que la ley la tendremos que estar cambiando una vez por mes, digo, porque todas las modalidades, o sea, hoy por hoy estamos considerando víctimas de trata a quienes transportan estupefacientes, mal llamadas mulas. No dice específicamente la ley de trata
mulas o personas que transportan. Bueno, en relación a eso, puedo seguir con muchos casos. En los casos de las sectas, y voy a tomar algo que también vos dijiste, ¿no? O sea, esto, llamarlas sectas, no llamarlas... yo pienso que, a ver, secta, yo por lo menos lo tomo como un término muy general y que todos y todas reconocemos. Esto es como hablar de trabajo esclavo, que yo detesto hablar de trabajo esclavo, me parece hablar de trata con fines de explotación laboral, pero el trabajo esclavo, cualquier persona, cualquier ciudadano o ciudadana comprende de qué estás hablando. En la secta es lo mismo. Ahora, si yo tengo que hablar de cada uno en particular, podría decir que son congregaciones, podría decir que son grupos de personas que se reúnen con un determinado fin, comunidades, particularmente la última secta que en la que hemos intervenido hace 2 semanas, en realidad la anteúltima para el equipo de rescate, hace 2 semanas o 3, era una comunidad. En algún momento se llamó Escuela de Yoga y ahora es una comunidad. Y remarco la palabra comunidad porque una persona que en su momento fue víctima y ya sigue siendo víctima, pero en otro nivel dentro de lo que es la estructura de la organización delictiva, se puso muy, muy mal cuando se le habló de comunidad. Esto lo notamos, bueno, mi compañera cualquier Norma que está por allí, que charló con él, le habló de comunidad por lo que él mencionaba, y el lenguaje gestual, nosotros muchas veces decimos que no solo el lenguaje verbal nos dice mucho, sino el lenguaje gestual, ¿no? O sea, la forma en que se puso, se contrajo, trabajo, cuando se le habló de comunidad. Y en realidad, si uno lo piensa como una comunidad terapéutica, otro tipo de comunidades no estarían cometiendo un delito. Pero ¿qué es lo que significa para esas víctimas? Bueno, me fui acá solamente para mencionar, digo, las diferentes formas en las que podríamos llamarlo, y que en realidad elegimos llamar secta, elegimos llamar secta para que sea más fácil de identificar. La de rescate que tenemos, bueno, la cantidad de años que tiene la ley, desde el 2008 trabajando, hemos detectado otros casos, cada uno fue como más grande, por decirlo, ¿no? Cada vez más, porque las investigaciones son más exhaustivas, porque se conoce más sobre el delito, pero en el año 2009 fuimos a un lugar, supuestamente por un caso de explotación sexual, y nos encontramos con que era un culto a un determinado dios, porque aquí también hay que tener en cuenta que cuando hablamos de estas comunidades, sectas o lo que fuere, no estamos hablando de una religión en particular, estamos hablando de un líder, un dios que puede ser cualquiera según las personas que son miembros de esa organización. Digo, porque esto no estigmatiza a ninguna religión, sí a un líder. En aquel caso viejo del año 2009, se le rendía culto al dios de la prostitución. Al dios de la prostitución. ¿Cómo era? Eran mujeres que estaban yendo a un templo, que era una casa de acogida, y las mandaban al barrio de Constitución. Esto sucedió en la provincia de Buenos Aires, la mandaban al barrio de Constitución a ejercer la prostitución, entre comillas, libremente, iban solas y volvían solas. El dinero recaudado, ¿para quién era? Para el rey de la prostitución. Esto siempre teniendo en cuenta que si no le daban el dinero que el rey de la prostitución necesitaba para que ellos se eleven en su alma, en su espíritu, las cosas malas les iban a llegar. Porque ahí es donde tenemos el motivo de la captación, es buscar la proyección o la imaginación de que perteneciendo a estas congregaciones y a estos grupos vamos a estar exentos de cualquier mal
que nos acechen. Y con esto es que los líderes se aprovechan de las personas. La causa que mencionaba Germán, que ya tuvo condena, que es la del Hotel City, es un hotel, o era un hotel, que funcionaba en el centro de la ciudad de Mar del Plata. Estaba publicado en una página de búsqueda de turismo, ¿no? De booking.com, o sea, cualquiera podríamos haber ido a ese hotel. Claramente tenía particularidades, esto lo podemos ver a posteriori, ¿no? De saber lo que funcionaba allí. Buscando en Booking, que yo busqué ese mismo día del allanamiento, por ejemplo, tenía una particularidad que no tienen todos los hoteles, es que aceptaban mascotas, ¿no? Los dueños o dueñas iban con sus mascotas. ¿Quiénes son las personas que eventualmente podrían estar en un hotel con su mascota solos o solas? Justamente las personas que no tienen quien, o que se las cuide, o no tienen con quién ir, porque esto, no sé, yo que me llevo a mi perro a todos lados, digo, vamos en grupo, como para tener, digo, es un perfil de persona sola, que lo único que tienen es su mascota, lo único que tenemos, y quienes amamos las mascotas sabemos que son como lo más preciado, y esas eran las personas que eran posibles víctimas. Algunas llegaban a entrar en la organización, otras no. Pero la particularidad en esta y en otras organizaciones que tuvimos es la cantidad de años que se perpetúan. Claramente, como decías, no es algo nuevo. La secta que se desbarató, o que se empezó a desbaratar el 12 de agosto de este año, lleva décadas trabajando, al punto que su líder hoy tiene, si mal no recuerdo, 84 puede ser, o 78 o 84. 84, está. 84 años, y tenía 20 y pico cuando comenzó con esto. Viene un negocio, claramente, viene un negocio. El líder de la organización de Mar del Plata tenía 88 cuando fue detenido, y también llevaba décadas trabajando. Organizaciones que se mueven en diferentes países, en este caso, por lo menos por lo detectado hasta ahora, tenían una filial en Estados Unidos, esta última secta, y en el caso de la del Hotel City tenían una filial en Venezuela. Incluso les decían a las víctimas que los llevaban a Venezuela. Claramente nunca supimos si esto era verdad o no, porque una víctima que está prácticamente con la mente en blanco, solamente creyendo en lo que le decían, un viaje a Venezuela o a China o donde fuere, puede durar 1 hora o puede durar 20. O sea, si la llevaban de Mar del Plata hasta Necochea y volvían, era lo mismo, porque solamente iban a creer en la palabra de su líder. Que esto es parte del discurso del aleccionamiento. Otra de las situaciones que se repiten en todas las sectas, por lo menos que vinimos trabajando, es esta perpetuación en el tiempo a partir de otro delito, que calculo que esto se va a utilizar como agravante en el momento de la condena, que es no solo la explotación sexual con fines comerciales, sino también las violaciones, los abusos sexuales y las violaciones adentro del lugar de la secta. Las violaciones que en muchísimos casos se transforman en mujeres que han quedado embarazadas del líder de la organización, hijos y hijas que han nacido bajo cautiverio sin saber que están en cautiverio y que hoy tienen 38 o 40 años. Y que han defendido a esta persona sin saber que es progenitor, violador, pero tampoco saben quién es dentro del grupo de esa familia, porque así es como se autodenominan, ¿no? Somos familia. ¿Quiénes son?
sus vínculos verdaderos sanguíneos y quienes no lo son. Nosotros estuvimos trabajando, digo nosotras, me refiero al equipo de rescate, y la semana pasada con Norma estuvimos trabajando mucho sobre el discurso, y ahora sí me voy a abocar a esta para no irme mucho de tema, pero sobre todo porque esto se reitera, ¿no? O sea, estuvimos viendo un poco a lo largo de los años de qué manera esta organización que captaba personas iba tomándole sus mentes, ¿no? No encuentro como la palabra correcta, porque cuando se habla de esto se dice les lavaran el cerebro. Prácticamente es como si fuese eso, porque solamente tienen inculcado una idea. ¿Cómo se hace esto? Aprovechándose primero de la situación de vulnerabilidad que los acercó hasta el lugar, ¿no? La situación, en este caso, del último procedimiento de Villa Crespo eran tratamientos para adicciones, tratamiento para enfermedades terminales, tratamiento para personas que no podían dormir. Todo estaba basado en medicación, curas de sueño, como le llamaban ellos, curas de sueño que dejaban a una persona 3 o 4 días prácticamente inconscientes, bajo efectos de medicación psiquiátrica, y con media ración de comida, los días que las personas que estaban en los niveles más altos de la organización decidían. Pero vuelvo a las primeras, a las primeras líneas, ¿no? Los primeros niveles que eran 1, 2 y 3, que cuando recién inician, esto es como el colegio o la universidad, les daban charlas, hacían seminarios que estaban basados en una única idea, que se repetía y se repetía a lo largo de, por ejemplo, 1 hora y media, 2 de seminario, solamente una idea se les transmitía. Primero, como muchas de las personas que llegaban tenían problemas en su vida, pero tenían una vida, algunos, por ejemplo, un trabajo, familias que después abandonaban, les pedían que trabajaran para la organización en pos de mejorar esa escuela, esa casa, que era de todos y de todas, mejorarlo, y que dieran un poquito de cada uno y cada una de ellas. ¿Esto qué era? Si vos podés dar 1 hora más de tu trabajo, bueno, es 1 hora más de tu trabajo. Si podés dar 2, das 2. Siempre en beneficio de la escuela. No tienen que mirar su propio ombligo, se les decía, esto lo daba en clases el líder de la organización. No tienen que mirar su propio ombligo, sino el de la escuela. Y esta es la parte fea, les decía, ¿no? Es la parte en la cual vamos a ganar dinero. Vamos, todos y todas juntos vamos a ganar dinero, pero es la parte que no queremos. O sea, no es la parte linda. La parte linda va a venir después, cuando nos elevemos en lo espiritual y cuando logremos la felicidad eterna, digo, las promesas permanentes que se les hacían. Pero para eso tenían que hacer un sacrificio de 3 años tocando dinero, generando dinero. Muy casi sutil, o para nosotros tal vez no, pero para las personas que decían, este hombre me está diciendo de verdad, o sea, no quiere tocar el dinero, no quiere ganar dinero, pero para que subsistamos como comunidad, como escuela, como congregación, como familia, necesitamos generar dinero. Entonces, ¿qué hacían? Cualquier situación que estaba planteada, por ejemplo, una fiesta, ellos tenían muchos contactos con personas famosas, hacían fiestas con artistas, con políticos, con políticas, con gente de empresas, con empresarios, niveles económicos altísimos, a quienes después se les pedía una donación
en los mejores de los casos se pedía donación para contribuir a que esa escuela siga creciendo. En estas fiestas, ¿qué es lo que hacían? Si tengo que contratar un servicio de mozas y de mozos, no contrato y no pago, porque lo pueden hacer ustedes con esta hora que dan a ofrecer, ¿no? Bueno, así es como se iba generando el dinero, o parte del dinero, o sea, hay muchísimas formas en las cuales se generaban. A lo que voy es, apuntaban durante una y otra charla, en los niveles iniciales, a la anulación del pensamiento del otro. Le anulaban totalmente el pensamiento, no solo diciéndoles que no tenían que mirar su propio ombligo, sino el de todos, que esa era la forma de compartir, sino además se les reiteraba que no tenían ideas propias. Ustedes no tienen ideas propias, ustedes tienen ideas que transmiten de otras personas, ideas que se trasladan de la filosofía, de los libros, pero no son de ustedes las ideas, son de otros. Esto lo relaciono rápidamente con la lectura, o sea, por eso hacían talleres de lectura. Entonces, todo lo que cualquier persona decía, claramente no era elaborado, o sea, uno puede estar hablando, estudiamos y después transmitimos con nuestra subjetividad. Ellos no tenían subjetividad, la tenían totalmente arrasada, con lo cual cualquier situación en la que ellos pudiesen intervenir era porque estaban tomando la palabra de otro. Después me interesa hablar un poquito de los niveles más altos, ¿no? Porque también con esta promesa de ir ascendiendo en los niveles, más futuras, con el pensamiento futuro, todos los años se iban a curar, los adictos y las adictas iban a estar en este nivel. Y esto era para un todo, ¿no? Todo esto era para todas las personas. Ahora, Aida, ¿te puedo parar un poquitito? Porque voy a mutear a todos y te voy a poner después vos desmuteate vos, porque si no, no puedo. Bueno, y ahora espera que te desmute. O te desmuteate vos sola, si no. acá estoy. Listo. Sí. Bueno, sí, porque eso hacía eco, me parece. No encontraba quién era que estaba haciendo ruido. Bueno, digo, esta situación de los niveles más bajos, los primeros niveles, se trasladaba a los que iban ascendiendo en niveles, que no dejan de ser víctimas también, pero con otra categoría. Digo, es como, no sé, ascender en una empresa también, ¿no? O sea, uno busca el beneficio personal, acá buscaban el beneficio comunitario. Hay una terminología que ellos utilizaban que, al menos yo lo escuché por primera vez en este caso de esta secta en particular, que es el geishado. Ustedes deben haber escuchado, porque esto, como salían en muchos medios, habrán escuchado que se hablaba del sistema de geishado. Rápidamente nos ha pasado, a nosotras por lo menos nos pasó, y creo que a mucha gente asocia el geishado con una geisha y con lo que era, con lo que presignifica esto y la explotación sexual de las mujeres geishas, entre comillas. En realidad no era esto, o sea, ellos explican, daban clases específicas, clases completas, basadas en transmitirles qué era el sistema de geishado. El sistema de geishado consiste, según lo que les manifestaban, en lograr que el otro que siempre es un superior a mí, el otro poderoso, porque así esto era para captar a las víctimas que tenían dinero, artistas, políticos, etcétera, que estaban en un nivel más alto. Entonces, su cabeza tenía que estar basada en que yo tengo que captar a este otro poderoso. ¿De qué manera? Por intermedio del geishado. ¿Qué era el geishado? Era buscar el punto
en común, lo que tal vez podemos decir el punto débil en la otra persona. No sé, ¿a qué le gusta a este sujeto? Bueno, por allí voy a entrar y le empiezo a adorar todas sus situaciones, a vanagloriar cualquier situación que esta persona le gusta, siempre por medio, así les era transmitido, ¿no? Por medio del respeto, la diplomacia, la empatía, siempre acompañando en esta situación de que el otro termine sintiéndose tan bien, tan enorme, porque nada, o sea, creo que nos gusta compartir con alguien cosas que tenemos en común. Acá estaba todo preparado, o sea, era un sistema preparado para encandilar al otro, no importa lo que yo pensara. Y esto llegaba tan profundo a las víctimas que escuchaban, que si alguien cuestionaba ese discurso, porque esto lo hemos visto en algunos videos de las clases, alguien cuestionaba este discurso del guillado, porque planteaba, por ejemplo, habíamos escuchado una alumna que planteaba, pero esto es mentir. No, bueno, en realidad no es mentir. Y se empezó a dar vuelta de tal modo la situación para terminar diciéndole que ella no estaba consiguiendo lograr, que no estaba logrando sus propios objetivos. Esto se le inculcaba para quien podía replantearse que en realidad decirle al otro que todo estaba maravilloso no era la llave de la felicidad, ¿no? Porque esto era más o menos pintado como la llave de la felicidad. En esto cuento una anécdota chiquita que surge en una de esas clases, porque a mí me pareció por lo menos muy significativa de la vida de todos los días. Una señora de aproximadamente 65 años, 64, 65 años, que era alumna, dice, sí, yo estoy practicando el guillado en mi vida, en mi vida diaria. Y me pasó el otro día y cuenta que había ido al supermercado y que cuando estaba en la cola decía, tengo 3 personas adelante, y estaba como fastidiosa por la cola. Pero bueno, había que esperar. Y ve a la cajera que tenía unas uñas esculpidas, divinas, pintadas con... La señora dice, a mí me parecían horribles, pero imaginaba lo que a esa chica le gustaba tener esas uñas, porque si no, no podría mantenerlas. Entonces, cuando llegué a la caja, lo primero que hice fue decirle, qué divinas tus uñas, son maravillosas tus uñas, el tiempo que te deben llevar. Con esto logró, según lo que yo recordaba, era la sonrisa de la cajera, la empatía. La cajera la estaba por atender porque le tocaba a ella, y llega una coordinadora o una supervisora a decirle que tenía que cortar el turno. Habitualmente quienes vamos al supermercado sabemos que si están empezando, nos terminan de atender y cortan en la cola de atrás. Acá la interpretación de esta señora fue que la chica le dice a su supervisora, termino con la señora y corto. La interpretación fue de ella y de otras personas que estaban allí. Es, debido a que vos practicaste el guillado, te tocó que te atienda, porque si no, no te hubiese atendido, ¿no? Esto es, en lo práctico es casi fácil de entender. Si no hubiese pasado lo contrario, es como si no tenés el mal, o haces las cosas tal cual las aprendemos acá, o lo que tenés enfrente va a ser negativo para tu vida. Me pareció que este ejemplo estaba bueno porque era un ejemplo de la vida diaria de cualquiera que nos puede pasar y de qué manera entre los mismos alumnos se van convenciendo unos a otros qué es lo que tienen que hacer para ser felices y qué es lo que no tienen que hacer si no quieren que todas de alguna manera, las maldiciones o las cosas malas les sucedan. Hay diferentes delitos claramente que se detectaron acá
en este caso, que tenía que ver con no sé, desde el lavado de activos, explotación sexual, yo no sé de qué manera esto después todos van a terminar sumándose, porque la pena tiene que ser contemplada desde todos los aspectos. Un edificio entero que se allanó tenía habitaciones temáticas, porque cada futuro donante de esa organización, en los casos de explotación sexual, yo voy a llamar cada cliente, pedían situaciones particulares, desde explotación sexual de niños y niñas, que había una habitación ambientada con todos muñecos de Disney, y estaba era la perversión explotados sexualmente. Otras habitaciones que estaban ambientadas para prácticas sadomasoquistas. Esto también era pedido por los clientes poderosos que después iban. Para todas estas prácticas eran utilizadas las alumnas de la escuela, porque era la forma de contribuir. Por eso estamos ante una enorme cantidad de víctimas que al día de hoy todavía va a ser muy difícil romper con un discurso de pertenencia, ¿no? O sea, ellos pertenecen a esa organización y se sienten parte de esa organización. Van dejando atrás a su familia cuando su familia no está dentro de la organización, y van dejando todos sus vínculos, porque sus únicos vínculos, sus únicos lazos son los miembros de esa misma comunidad. Esta organización también en las curas que hacían, en las prácticas, hacían curas de sueño, como les dije antes, de 3 o 4 días. Esto podía tener podían tener, por supuesto, diferentes tipos de consecuencias para las personas que se sometían a esa cura de sueño, porque se les administraba una medicación que no estaba administrada por especialistas, una medicación que en algunos casos, como también hemos visto en esta secta, afectaba de por vida la salud mental de una persona. Y una de las mujeres que llegó a ser un nivel 5, casi 6, o sea, muy alto en la organización, un día hizo algo que estaba mal, considerado mal para el líder, y la sometieron a una cura de sueño. Esa cura de sueño fue excesiva en medicación y no quedó bien. Como no quedó bien, quedó con una discapacidad mental, la pusieron a limpiar. Ella solamente tenía que encargarse de limpiar. Algo que no nos llamó la atención en este contexto, pero sí es digno de mencionar, de qué manera la empezaron a tratar sus superiores, jerárquicas, en privado, porque, yo insisto, para afuera o en conjunto era una comunidad tan amable, que era todo tan pura felicidad, pero para adentro los maltratos físicos y psicológicos eran durísimos. Hay una conversación entre una de las líderes con esta mujer, donde la llama para retarla porque había planchado mal una camisa. Y ella le explica que en realidad la había planchado bien, que la camisa tenía una tela un tanto extraña, y le dice, pero yo te dije que le tenías que poner un pañuelo encima antes de plancharla. No, yo creí que no era necesario. Vos no tenés que creer ni pensar nada. Si yo te digo que le tenías que poner un pañuelo, le tenías que poner un pañuelo. O sea, esto no puede ser, le levanta el tono de voz, le grita. La persona termina diciendo, sí, la verdad es que tenés razón. Yo me equivoqué, yo hice las cosas mal, no debería
no va a volver a pasar nunca más. El sometimiento absoluto, absoluto, y no era un sometimiento fingido, era un sometimiento real, era una creencia absoluta de que sí se había equivocado. O sea, en esto, nada, claramente es la situación de una víctima, ¿no? Lo vemos en los casos de violencia de género, esta situación de anulación o arrasamiento del yo, de la persona. No tenía un argumento en contra para darle porque ella misma no lo creía. Por eso es muy difícil de salir. Otra de las líderes también de la organización en algún momento está pasando por una situación compleja, porque a lo largo de tantos años todos han tenido, o muchos y muchas de ellos han tenido, digo, de esto y de otras sectas también, momentos en los cuales tal vez algo puede llegar a hacerles pensar que no está bien lo que están haciendo, si se pudiesen salir, ser libres, y no depender absolutamente. Eso es rápidamente captado por otra persona dentro de esa organización. Siempre el que toma las decisiones es el líder, porque es el único que tiene facultad para tomar las decisiones, y dice, a fulanita de tal, en todo caso, le tendremos que hacer una cura de sueño, como para que se tranquilice. Y esta persona, que había sido quien sometió durante muchos años a muchas de las víctimas de allí, como sabía lo que eso sucedía, pedía por favor que no sea, que no se le haga una cura, sino que ella no quería terminar como habían terminado otras. Esto es parte de los discursos que surgen de las propias charlas que ellos daban, las que no eran públicas claramente, porque ellos también daban, durante años dieron clases públicas que están subidas en distintos foros de internet. Creo que hay una cuestión no solo de abuso de autoridad, abuso de poder, abuso de la creencia, sino también el trabajo de los años que le llevan esta secta. Yo insisto que está en particular, porque cada una parece, de los casos que hemos tenido, cada una parece peor a la anterior, ¿no? O sea, después de haber visto lo del City, parecía que no teníamos nada peor, hasta que llegamos a esta, y llegamos a esta clínica, que era una clínica clandestina claramente, no se podía hacer internaciones, no había habilitación para internar a las personas, tenía consultorios que sin ginecológicos, por ejemplo, que no se sabe para qué se utilizaban, porque no había servicio ginecológico allí, era una clínica, Germán, corregime si me equivoco, que estaba habilitada solo para el consultorio externo, porque por allí llegaban también personas a consultar por sus problemas o diferentes adicciones. Yo me encontré con algo más espantoso, ¿no? O sea, las figuras de las magias negras que ellos practicaban, así lo llamaban, magias de curas con la ruda. Ustedes saben que la ruda es una hierba que se utiliza para muchas cosas, pero también lo asocian en algunas religiones con el mal, o con lo que se puede hacer, tanto para curar como para no curar. Ellos trabajaban también con esto. Había un mueble que estaba lleno, había un montón de vasitos que nos dio impresión cuando lo vimos, porque eran vasitos así, parecían raíces, en realidad, mirándolo de golpe, no sabíamos lo que estábamos viendo hasta que nos dimos cuenta que era esto. Lo utilizaban también para asustar a las personas, o sea, este miedo de lo que podía suceder. Era entrar por todos los blancos posibles, ¿no? Los libros que utilizaban para enseñar, porque sí se ocupaban de estudiar mucho, eran libros en diferentes idiomas, y tenían una consigna. Por ejemplo, había un libro, nosotros hicimos mucho hincapié en los libros, había un libro que estaba escrito en japonés. En la parte de atrás del libro, en una hoja, le habían hecho una traducción. Esa traducción iba a ser el mensaje de toda una clase, o sea, para la persona que tenía que dar esa clase. Y era buscar la debilidad en el otro para obtener ganancia propia. Sobre eso
estaba basado en el libro. ¿Por qué? Porque iba a estar 1 hora y media hablando solamente de eso, con diferentes palabras, de diferentes modos, pero era la forma de convencer al otro para yo obtener una ganancia. Esperaban, en algunos casos, a que las personas de mayor edad fallezcan, estaban en situación terminal de salud, o algunas por su edad, para que les donen, para que les firmen la tenencia de sus bienes. Esto también es algo que se detectó, producto de la investigación, y también es público, o sea, todo lo que digo es público, porque con esos bienes iban a nombre de la escuela, de la congregación o de la secta. A otras de las alumnas o de los alumnos los hacían comprar a sus nombres para después donar propiedades. Por eso también se detectó que tenían una inmobiliaria o estaban en connivencia. No sé esa parte exactamente si era, creo que es parte, ¿no? Ayúdame, Germán, es parte de la misma red, era una inmobiliaria, también una manera de lavar dinero. No sé en este momento de cuánto dinero ya estamos hablando, pero solo esa noche se le había secuestrado una enorme cantidad de dinero en efectivo, más propiedades, más autos, los medicamentos que les era muy difícil conseguir en Estados Unidos, entonces llevaban de Argentina a Estados Unidos, donde tenían otra filial, y estaban a punto de abrir otra más. De hecho, era uno de los objetivos por los cuales estaban viajando. No sé, quiero ver de lo que preparé, así como título, no olvidarme de nada, pero bueno, claramente es un tema muy largo, no quiero seguir hablando yo, hay demasiado para discutir entre todas y todas, y además que está Ivy, y no miré la hora, así que seguro me pasé. Sí, hola. Gracias, y acá termino. Son casi media y tenemos 15 minutos porque yo me tengo que ir, les cuento. Tengo una reunión con un abogado a las 6 de la tarde, así que no puedo seguir. Iba a estar Ivy Cángaro, que es una sobreviviente. Bueno, ella se comunicó conmigo hoy, dijo que iba a estar más tarde. Hay que entenderla, no apareció, no se sumó y tiene el celular apagado. A veces el miedo, ¿no? El miedo a enfrentar una situación que vivió hace mucho tiempo, pero que debe ser todavía, tener consecuencias en su vida actual. Así que bueno, no importa, Ivy está trabajando igual en un documental, porque ella se contactó conmigo por ese tema, porque quiere hacer un documental sobre este tema, ¿no? Porque bueno, todavía sigue afectada por esta secta, este culto, ¿no? Que fue Niños de Dios. Yo quiero hacerte una pregunta y le damos lugar al público que haga preguntas. Pregunta uno porque me interesa esta cuestión de si uno recibe, de dónde se recibe, quién hace las denuncias. Las denuncias llegaron por parte de miembros de estos cultos que a lo mejor vieron que algo no estaba muy bien de lo que estaba pasando y decidieron denunciar, o llega por parte de algún familiar, algún conocido de alguna de esas personas atrapada por el culto. En este caso, la de Villa Crespo, la denuncia más fuerte que hubo, que fue la que impulsó la investigación, fue la de Pablo Salum, que es un joven cuya madre y hermana permanecen dentro de la organización, y él, bueno, tiene un canal de YouTube y tiene mucha exposición en el tema, porque muchos años hace que viene denunciando, incluso de manera infructuosa, porque él decía que lo trataban como loco, en realidad porque tal vez no se llegaba al fondo. O sea, ahora hubo una investigación mucho más exhaustiva, y también otras personas que en forma anónima denunciaron porque pudieron salirse de ese circuito. En el caso del Hotel City,
la persona que denunció, o sea, la primera denunciante fue una mujer víctima que se escapó del lugar, y se escapó se escapó y denunció cuando vio que esto le iba a empezar a suceder a su hija, lo mismo que le había pasado a ella, la violación y todo lo que sigue. Ella denunció, le tomamos una cámara Gesell, habló durante 8 horas, 8 horas sin tomar un vaso con agua y sin pedir ir al baño. Yo hago esta aclaración porque no suelen durar esa cantidad de horas en una cámara Gesell. Si bien la profesional del programa Rescate está entrenada en tomar cámaras Gesell, en esta ni siquiera tuvo necesidad de preguntar, o sea, era una necesidad de hablar de esta mujer. Claramente esto vino en posteriores denuncias. ¿Por qué? Porque salió en los medios, en la ciudad de Mar del Plata, al día siguiente salió en los medios, y otras personas que se habían ido en forma silenciosa, sí pudieron ir a denunciar. Creo que traer hoy en día este tema concientiza a la sociedad de que esto existe. O sea, este lugar de Villa Crespo es a 10 cuadras de mi casa. Fui millones de veces enfrente, que hay una casa hermosa de lámpara, a comprar lámpara, jamás hubiese visto nada raro, porque a la vista de todo el mundo no parece algo raro. O sea, esto es, digo, ¿no? Tratar de tomar conciencia que en estos lugares pueden suceder, que no solo, por eso no solo hablar de secta, hablar de todas las situaciones extrañas en cuanto a las personas que se reúnen con un determinado culto. Pero creo que en buena hora esto viene para traer, creo que varias cuestiones, ¿no? Una es que esto no tiene que ver con una religión, yo insisto con esto, porque si no estaríamos discriminando. Esto tiene que ver con la fe, en lo que sea, no importa. O sea, en lo que yo crea, por allí es donde se va a ir. Y también esto es, en algunos casos hablan de magias negras, magias buenas y cosas, pero también en otros hablan de la felicidad eterna. Y la realidad es que, ¿quién no quiere ser feliz? Digo, o sea, todos queremos ser felices, ¿sí? Todos queremos que nuestra familia, que nosotros estemos sanos, que no tengamos enfermedades, que no tengamos cosas. Digo, o sea, son situaciones casi de la vida cotidiana que son trasladadas a una situación extrema con el único fin, porque acá sí hay un único fin, es obtener un rédito económico enorme, como es el que tiene en este momento, bueno, o el que tenía este sujeto líder de la organización, que va a ir para las víctimas, y eso es lo que más felices nos ponía cuando sabíamos la cantidad que se iba secuestrando. Así que bueno, creo que aparte, Zaida, yo pienso en esta sociedad despiadada, ¿no? En la que vivimos y donde la pandemia hizo mucho también estrago, en la soledad, en la falta de empatía, en esta cosa de cada uno encerrado en su casa. Mucha gente que encuentra un espacio donde le abren las puertas, la abrazan, le dicen, este es tu lugar, acá somos familia. Esta necesidad de pertenecer a algún grupo humano, y por eso se aprovechan. Esto que dijiste es muy importante empezar a hablar de estos temas, porque bueno, son temas que si bien, como dice Germán, existían hace mucho tiempo, no eran muy conocidos, y bueno, saber que también esta es otra modalidad de trata, y que tenemos que empezar a hablar de estos temas. Así que bueno, la gente que está participando, ahora voy a abrir unas preguntas, ¿no? A ver, quiero ver la hora, cuántas preguntas, no más de 3 preguntas, porque yo, 2 preguntas, porque me tengo que ir lamentablemente, pero ya vamos a hacer algún otro conversatorio. O lo va a hacer la Protex, o lo va a hacer el programa de rescate. Bueno, hay que seguir hablando de este tema. No, ya me perdí. Bueno, 2 preguntas, a ver. ¿Quién quiere hacer una pregunta? Ahora voy a poner galería y levanten la mano. ¿Alguien quiere preguntar? Mira que si no pregunto yo, sigo preguntando. Yo soy preguntona. Me llaman la preguntona.
¿Alguien quiere preguntar algo? Si no me meto con lo que preguntaste vos Dale, y hago un dale. aporte desde ese lado. Dale. No en el caso concreto, digo, por los casos cada uno tiene su particularidad, pero este tipo de organizaciones tiene, sí, la particularidad de ser organizaciones muy cerradas y donde no existe una actividad que en materia investigativa sea fácilmente detectable, digamos. No es decir, por ejemplo, voy a ser más concreto con un ejemplo porque ahí me explico mejor. En el caso de la explotación económica de la prostitución, vos podés tener una denuncia anónima, podés no tener testigos, pero lo cierto es que en algún momento quien explota a una persona a través de la prostitución tiene que salir a ofrecer ese servicio, ¿no? Pongamos entre comillas. Entonces, eso te da una pista para vos poder investigar un caso. En el caso de la explotación laboral, de alguna manera también. Este caso es más difícil de investigar. Tiene una dificultad especial, porque de alguna manera, como decía, si bien puede tener alguna manifestación concreta en una explotación sexual, una explotación laboral, en la más de las veces se trata de una servidumbre que es un contexto muy general de explotación. Por eso es tan clave contar con testimonios. Este caso, que de todas maneras tiene etapa investigativa, la verdad es que no podemos cantar victoria de nada, es un caso en etapa investigativa, pero hasta donde está fue exitoso porque pudimos lograr que muchas personas brinden un testimonio. Y porque ese testimonio nos permitió conocer algo que estaba ocurriendo en un lugar que nunca hubiéramos podido llegar de otra manera. Entonces eso está bueno tenerlo siempre presente. Es decir, efectivamente uno puede hacer una denuncia anónima, ese es un derecho, es una facultad, pero también tenemos un montón de facultades para preservar y cuidar a nuestros testigos. La legislación actual nos da esas herramientas. Y está bueno eso saberlo, porque si no pareciera ser que el único camino es el anonimato, que es un camino posible, está siempre a disposición. Pero también hay otro que a nosotros nos permite conocer mucho más. Porque no es lo mismo lo que una persona puede decir en una denuncia anónima que se realiza a través de la línea 145, que son 3, 4 párrafos, que es lo que puede transmitir en ese momento, que tal vez una entrevista en profundidad, donde uno puede profundizar en un montón de aspectos que quizás en ese momento no le parecieron importantes, pero terminan siendo claves. Entonces, bueno, Sí, esto que eso dijiste en esto es clave. esto es muy importante, Germán. Nosotros cuando recibimos denuncias, ahí pedimos como más información, aunque uno preserve la identidad de la persona que denuncia, porque a veces en las provincias, ¿no? Donde puede estar involucrado alguien de la policía, alguien de la justicia, tienen miedo, y esto es razonable. IBI no está ahora, Villas de una provincia, ¿no? Pero sí es importante que, yo siempre digo, traten de buscar la mayor cantidad de datos, si conocen el lugar y pueden tomar bien la dirección, todo, porque eso es muy importante para la investigación, ¿no? Para no perder tiempo Claro. en la investigación. Es que yo insisto, o sea, esto es un caso que está en etapa investigativa, pero hasta donde hemos llegado, no quedemos con la foto que tenemos actual, fue por los testigos, por las personas que brindaron su testimonio. Si no, no hubiéramos llegado hasta acá. Esa es la realidad de este caso y de muchos otros, digamos, ¿no? Bueno, muchas gracias, Germán, de Protex, Zaida, del Programa Nacional de Rescate. Fue muy enriquecedor, la verdad, escucharlos y escucharte, Zaida, que, bueno, sabes que te aprecio mucho. Y aliento a la gente a que este tema no quede acá en este conversatorio, sino que multipliquen. Hay gente de otras provincias, gente allá, Rodolfo, de Uruguay, no sé si habrá de otros países aparte de Uruguay, pero bueno, un tema que me parece que, a ver, existió, porque tenemos casos de muchos años, que aparentemente no es fácil, seguramente con esta cuestión de una manipulación psicológica, romper este tema de poder denunciar, poder decir lo que está pasando, pero que bueno, me parece que difundiendo y todo, familiares, incluso personas que están atrapadas en esos cultos. Como dice, un culto no necesariamente tiene que ser una cuestión de esclavitud, de explotación, ¿no? Porque no es que se va ni contra los cultos, ni contra ninguna religión, sino que se está hablando acá que hay objetivos que tienen que ver con la explotación de personas, con el sometimiento extremo de personas para que otras personas obtengan beneficios. Así que bueno, muchísimas gracias a todas las personas que han participado. Este video se grabó, así que una vez que tengamos, yo ahora corto y voy a dejar que guardando, les voy a pasar el video para que ustedes puedan volver a escuchar otra vez lo que se dijo acá.
Así que muchas Si tenemos gracias. si tenemos 5 minutitos más, Vivi, no sé, vos dijiste a las 6, No. teníamos unas fotitos que queríamos compartir, Bueno, Oriana, pero dale, no dale. sé si hay más tiempo. Le No, tenés no. que dar acceso. Yo tengo turno a las 6 con la abogada, pero me puede esperar 10 minutos más. No, Así que bueno. son 8 fotitos que tenemos muchas más, pero bueno, Espera que lo te que voy se a, puede. que te voy a poner como. ¿Quién lo va a pasar las fotos? Oriana. Bueno, espera que entonces la pongo como co-host. Espérame que la busco. Sí, ahí me estoy conectando desde mi celular porque estoy desde la tablet, así los puedo compartir. Me tienes que aceptar. Ah, bueno. Espérame un segundo que te tengo que aceptar. ¿Ya me pediste? Sí, acabo de volver a ingresar. O A ver, sea, espera. salen 2 Orianas. Porque no te veo acá como. Alguien me está pidiendo. Espera. A ver. Me tienes que admitir. Lo que pasa es que no veo a nadie que me esté pidiendo que la admita. A ver. A ver, no, viste que te dicen. A ver, otra vez. Sí, volví a entrar. Ahora sí. Ahora sí. Se espera. Oriana Zorrillo. Sí. Que te busco. Le pido a Ori porque yo tampoco sé cómo se comparte y todo ese bolío, así que, bueno. Mira, todos estamos aprendiendo, así que co-host, listo. Bueno, ahora sí podés compartir. A ver. Perdone. Me parece que me conectaste, pero desde la tablet. Con la Y otra. necesito desde el otro, perdón. Espera, que te busco otra vez. A ver, buscar Oriana Zorrillo. Acá está, sexta, entonces acá Oriana. Ahora. Fíjate ahora si podés. A ver. Ya que me acerco porque estoy medio lejos. Estoy con mi perra, perdón que estaba llorando para que la suba. Sí, ahí lo estoy intentando hacer. Un segundo, por favor. Listo. Bueno, mientras ella va buscando las fotos, yo agradezco la invitación y nada, un lujo compartir, Germán, nada, esa noche, larga noche, nosotras veníamos con Norma y también algunas compañeras de la Protex que estaban en el allanamiento, veníamos del Consejo Federal de Salta, bajamos del avión directo al allanamiento. Bueno, ahí van a compartir, así que no hablo. Esto, yo voy a describir cositas, pero estos son detallecitos en la foto. Estos son plantas que cuidaban la jardinería, que era una maravilla, todas con stickers de personajes con figuras sadomasoquistas, ¿no? O sea, personajes, caricaturas sadomasoquistas. Esto en todos lados, digo, era también otra manera de ingresar, ¿no? Lo sexual y la anulación del otro estaba presente en cada sitio donde vos mirabas. Eso estaba en la clínica, claro. Esa pasada, eso era una receta supuesta de un supuesto médico que no sabemos. Bueno, acá está, esto es del frente de uno de los libros, yo les decía esto de la ruda, porque se utilizaba tanto la ruda. Ahí está, ese libro habla de eso. No sé si se alcanza a leer, si no después tal vez cuando la mandemos, porque esto era parte de cómo entrenaban a las personas que tenían que dar esas capacitaciones. Eso si me lo podés mandar estaría bueno. Sí, te lo vamos por a mandar WhatsApp, mándamelo. Sí, te lo vamos a mandar aparte. O sea, esto es
es parte del entrenamiento de todo lo que les indicaban que tenían que ir haciendo. Bueno, verán las fechas, ¿no? O sea, hay de todas fechas. Hice una selección muy pequeñita de fotos, ¿no? Bueno, acá está la cara de la persona que escribe ese libro, que no tiene nada que ver con la organización, sino que ellos tomaban esa bibliografía. ¿Alguna más? Creo que quedan 3. Bueno. A ver. Acá está la traducción, ¿no? Esto acá está escrito en lápiz, pero es buscar. El libro se llama La fragilidad humana y está escrito en japonés. Hablan de la cultura que quieren seguir y firman la persona que le está instruyendo al futuro instructor. ¿Dónde tienen que focalizar? En la fragilidad humana. Y el libro es de un tal Carnegie, que ahora van a ver la foto de Carnegie, porque creo que es la próxima. Es un cuadro que estaba puesto en el lugar. ¿Por qué utilizaban esa bibliografía? Bueno, ahí también es lo que yo les decía antes, es buscar el punto de debilidad en el otro para ganarme su amistad y obtener ganancias. Ese era el resumen de lo que tenían que hacer. Traducción completa, porque este libro estaba en alemán. Creo que te queda la de Carnegie. Bueno, esta era una de las instrucciones sobre una de las personas que estaba haciendo la cura del sueño. Viernes en la noche entra en descanso hasta el domingo al despertar. Y arriba la media porción de comida. Esto es un pase de guardia de cualquier clínica, ¿no? No con estas características. No sé si quedó alguna, me olvidé la de Carnegie. Terrorífico. Sí, hay, y no son las peores. No sé si queda otra. No. Pasar a la siguiente. Ya con esta es la última que tengo, Sai. Esa es la última. Bueno, me faltó la de... ahí te pasé la de Carnegie porque me parece que es importante cerrar con esa. Carnegie porque es uno de los seguidores, uno de los libros que siguen. Acá también Warren Buffett es otro. Este libro cambió mi vida, dice, sobre el libro de Carnegie, que ahora lo van a ver en la próxima. Ahí ya te lo mandé. Ahí la pongo. Ahí está. Lo llenó de dólares. O sea, así le cambió la vida. Lo que no querían tocar, que era el dinero, pero se lo muestran. Digo, lo que no decían, lo mostraban. Por todos los lugares posibles, visual y oralmente, las víctimas no tenían casi posibilidades. Bueno, listo. Bueno, muchísimas gracias a ambos y gracias a todos los que estuvieron acá participando. Y bueno, les vamos a mandar el video y le vamos a mandar estos que me va a mandar Zaida. Gracias, buen fin de semana. Yo me tengo que ir, así que lamentablemente nos vemos. Chau, chau. Hasta luego. Muchas gracias.